Te cuento que el 29 de septiembre de 1964, Mafalda debutó oficialmente como tira cómica, aunque fue creada en 1962. Su autor, conocido mundialmente como Quino, responde al nombre de Joaquín Salvador Lavado Tejón, nacido en Mendoza, Argentina. En verdad, seguimos con más de Hora de Té en esta ocasión, pues me siento de lujo, feliz, agradecida de la vida porque tengo de compañía a dos personas de mis afectos. Una de los posteriores, pero hay otra que es nuestra invitada de hoy, Margarita González Sanfán, quien fue compañera mía de colegio desde primer grado de primaria. Las dos éramos muy pequeñitas y seguimos siendo, ¿verdad? Porque esa parte de niña pues siempre se mantiene y los afectos, tú no los tienes que mantener viéndolos todos los días para saber que existen, sobre todo esos que nacen en esa primera fase. Margarita, disciplinada, lo mejor del curso, Ay, siempre. Y lo mira, mostró después con una disciplina especial y era tan interesante en sus estudios que se dedicó a la museología. Fue directora del Alcázar de Colón, fue a México. Digo, aunque estoy hablando desordenadamente en lo que ella ha hecho, porque ha estado en la docencia en algunas universidades, fue museóloga en el Museo Trampolín y ahora está en un nuevo proyecto en el Museo Arqueológico de Altos de Chabón, ¿verdad? Es así, ¿no es así? Bienvenida, Maggie. ay, muchísimas gracias, buenas tardes, un placer estar con ustedes, muy feliz, la verdad. Y a mí me encanta compartir lo que hago, me encanta compartir, como dar a conocer que la cultura no es algo tan etéreo tampoco, porque muchas personas piensan que el que se dedica al arte o a la cultura es una musa que viene volando y como tú dices, cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y no necesariamente directamente proporcional, ¿verdad? El esfuerzo está, como en República Dominicana diríamos, el progreso, pero en la vida no todo es un progreso, vamos a decir, material, ¿no? Lo espiritual y tratar de que esa identidad cultural dominicana llegue a todos nuestros niños, a toda nuestra población, más en un momento como este, de crisis y pues, de globalización, ¿no? Si tú no sabes quién tú eres, cómo vas a salir al mundo, cómo vas a competir, y eso es parte de lo que nos toca a los educadores de las áreas de sociales. Yo soy profesora de historia. Antes que museóloga estudié la carrera de historia. Me especialicé en la época colonial y en el Caribe. Y posterior a eso, pues, realicé la museología. Este, la museología es una ciencia que se encarga de estudiar y de proyectar museos. Entonces, pues ya ustedes se podrán imaginar qué interesante, ¿no? Claro. Llegué de México hace 20 años. No pensé quedarme, Ana Mirta. Tú sabes que papá era mexicano. Sí. Sí, pero vine a hacer el Museo Infantil Trampolín. Efectivamente, me contactaron en México. Nosotros tenemos en República Dominicana una cierta tradición de críticos de arte, de curadores actualmente y de museógrafos, pero museólogo como tal no es muy popular, que digamos, porque es que el museólogo es como la academia. ¿Y El qué son museólogo, los curadores? perdón, ¿Qué son los curadores? el ¿Y curador la de arte, diferencia? sí, el curador es el que diseña y planifica una exposición con un artista.
Y el museógrafo, entonces, ¿cuál es El la diferencia museógrafo con es el museólogo? el que diseña los montajes, las luces, las vitrinas, pero el que imagina el museo en su totalidad, cuál es la historia que va a contar, cuál es la colección que necesita para contarla, cuáles son los medios, si va a haber tecnología, si no va a haber tecnología, si va a haber colección o no, que una colección original, una colección hecha para el museo en específico o para el centro cultural en específico. De eso se encarga el museólogo. El museólogo es el que conceptualiza, el que tiene el museo completo en su cabeza. La misión de ese museo, para qué va a servir, para qué público, básicamente. Esa es la diferencia. Margarita, una cosa, tú eres museóloga, ¿cómo te nace realmente esa inquietud de dedicarte a estudiar todos los pormenores que encierra un museo? Sabemos que muchas personas viajan al exterior a ver que el Museo del Louvre, pero a lo mejor no se motivan a ir a la Casa de Colón o algo así, que se hacen cantidad de actividades educativas e interesante, porque yo misma participé en uno, bueno, en uno de nuestros reportajes podrán ver a los seres vivientes en el Alcázar de Colón. O sea que, cuéntanos, ¿cuál fue la motivación tuya de dedicarte a esta profesión? Bueno, yo siempre he dicho que tuve la suerte de nacer en el hogar correcto. O sea, mi madre es pianista y filósofa Ha y venido aquí, por cierto. una amante del arte. Mi padre era historiador y del lado mexicano, yo soy la sexta generación de historiadores de mi lado de México. Entonces, pues, en mi casa siempre estaban presentes los libros. Mi padre, cuando éramos pequeños, nos hacía historias para dormir. Y lo que nosotros nunca nos imaginamos, que las historias que nos hacían papá eran de verdad. O sea, él nos contaba de la conquista, de la Edad Media, de las cruzadas, como si fueran cuentos. Y yo me enamoro de la historia, sí, porque déjenme decirles que demasiado difícil que uno se enamore de las sociales en el colegio. O sea, con cuestionario, de botella, lleno de fecha, es imposible. El amor de mi parte por las sociales viene de mi padre, de cuando mi padre nos hacía estas historias, ¿no? Y recuerdo que mamá me contaba que en sus libros de arte, por ejemplo, Van Gogh y Miró y demás, ella encontraba mis letras cuando yo me estaba alfabetizando. O sea, a mí me gustaba escribir en los libros de arte de mi mamá. Entonces, pues Ay, yo Dios. vengo de una familia muy académica, muy artística, en donde me apoyaron desde el día uno. Nunca tuve un no, ni de que tú vas a vivir de eso, ni nada de eso. Eso no se cuestionaba. Y cuando terminé mi carrera de historia pura, decidí estudiar museología en México. México es el pionero en museos, no solamente en América Latina, en el mundo. El primer museo hecho para ser museo es el Museo de Antropología de México. Anterior al Museo de Antropología, incluyendo los de Nueva York, los de París, los de todas partes del mundo, eran edificios antiguos que se han convertido en museos. El primer museo que se diseña para ser museo es el Museo de Antropología de México. Entonces, imagínense, arranco para allá, termino mi maestría en museología y me quedo trabajando en México hasta que me hacen esta llamada para yo regresar a mi país. Esa es la historia, más o menos. Entonces, ahí es cuando inicias el Museo Trampolín. ¿De qué se trata el Museo Trampolín? ¿No? Sí, el Museo Trampolín es un sueño que tuvo doña Rosa, ya ustedes saben, en la tristeza, ¿no? En paz descanse, de darle un museo infantil a la República Dominicana. Ella había estado en Costa Rica y le fascinó, se enamoró. En Costa Rica hay un museo de los niños bellísimo, que una cárcel se convirtió en museo de los niños. Oigan qué cosa como tan poética, de ser un lugar de opresión y de
tortura, porque era del siglo XVIII la cárcel, imagínense. Derechos humanos para nada. Se convierte en un museo de aprendizaje, de diversión familiar. O sea que a ese inmueble se le dio un giro de 360 grados y ella regresa a República Dominicana con ese sueño. Cuando ella me comenta lo que ella quiere, pues bueno, yo vengo de México, conozco muy bien el Papalote Museo del Niño, y le pido ir a Venezuela, que fue el primer museo del niño del mundo, en Venezuela, en Caracas, y le pido ir al de Costa Rica porque a mí me había llamado mucho la atención. Entonces yo hago este viaje, me empapo, pero cuando llego a República Dominicana lo dominicanizo completamente. Y yo pienso que para que un proyecto tenga éxito, tiene que adaptarse a la realidad de su país. Por ejemplo, cuando yo visité el Papalote, lo primero que me di cuenta es que eran experimentos aislados, no había una línea de conocimientos progresiva, ¿verdad? Sino que había un experimento sobre la presión del agua y atrás había un experimento sobre, no sé, sobre el universo, la atracción y la... Ok. A mí me gusta mucho, pero digo, bueno, en República Dominicana, mis niños, digo yo. Después me doy cuenta que en México, siendo un país hoy en día de casi 100 millones de habitantes, prácticamente no hay analfabetismo. Eso para que ustedes vean en México. Lo que significa que todos los niños que llegaran al museo sabían leer y escribir. Esa es una realidad que es dura, pero yo no podía llegar con esos estándares, y menos hace 20 años a mi país. Y así yo fui viendo cómo manejar un museo, que una de las cosas que más alegría me ha dado en mi vida entera es que es un museo realizado en un país con unas diferencias sociales enormes, donde los niños de la frontera, de Gualey, de Herrera, disfrutan, aprenden, se divierten, pero los niños también de unos estándares muy altos que hay en nuestro país, también aprenden y lo disfrutan. Eso fue como una alegría muy grande. O sea, ese era uno de mis temores en lo personal. Yo decía, bueno, tengo niños con acceso a todas las tecnologías, con acceso a los viajes, con acceso a Disney. Yo decía, bueno, pero tengo niños que me vienen de la SURS. ¿Cómo me hago yo para que este museo sea atractivo para todos los niños? Bueno, pues déjenme darle la buena noticia que sí, es atractivo para todos los niños. Este es un reto logrado. Algo interesante también es que es el único que yo sepa hasta ahora, museo infantil, que tiene una relación con el currículum de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación. Lo que significa que los profesores se pueden apoyar en el Museo Trampolín para sus clases perfectamente. Los temas del Museo Trampolín están en el currículum escolar, en el antiguo y en el moderno, o sea, gracias a Dios. Cosa de que les sirve como instrumento. Esa preocupación que yo tenía cuando visité el de México, que yo lo veía como aislado, aquí lo solucionamos haciendo una conexión con los temas del currículum. Para no hacerles la historia larga, el museo tiene 18 años funcionando sin parar un solo día, con mucho sacrificio, pero con excelencia. Nunca se ha sacrificado la excelencia. Y a la fecha llevamos más de 1.900.000 niños. Estamos casi llegando a los 2 millones de niños. O sea que ese es un legado importante para nuestro país. Gracias a doña Rosa, realmente. Así es. Bueno, inclusive ellos han estado aquí visitándonos en el programa, los del Museo Trampolín, precisamente hablando de las actividades y de lo que pueden encontrar los niños.
que pueden ir en beneficio de ellos. Y realmente es bastante interesante porque está, como tú dijiste, dominicanizado. Y eso es lo importante. Margarita, me imagino que con el avance día a día, la tecnología, todo eso, pues el museo ha ido acorde a esos avances. Cuéntanos, sé que ustedes tienen unos recursos para manejar esto, si es que lo tienen suficiente para mantener esto latente como al día. Cuéntanos de esta parte. ¿Cómo se hacen ustedes? Quizás algún empresario pudiese, que estuviese en condiciones o que quiera aportar al Museo Trampolín para que siga afianzándose, puede hacerlo libremente. ¿Cómo funciona? Háblanos de esta parte, qué No, importante. sí, fantástico. Precisamente acabamos de crear una sala nueva. Bueno, más que nueva, es una remodelación, una readecuación. Y el tema no es tanto la tecnología, porque una colección puede ser interactiva, tocando a través de los sentidos, sintiendo, tocando, oliendo. El problema es que los niños de hace 20 años no son los niños del siglo XXI. Y lo que Exacto. podía ser atractivo y divertido hace 20 años, hoy en día ya no es tanto así. Entonces, lo que estamos haciendo es poco a poco ir remodelando cada una de nuestras salas. La sala de Planeta Tierra acaba de ser remodelada, está espectacular. Tuvimos a un patrocinador muy entregado, que es Cormidón, que es el consorcio minero de Maimón. Y ha tenido una intervención muy positiva desde el punto de vista que no solamente hemos restaurado la sala de Planeta Tierra, sino que hemos agregado colecciones nuevas, como una mina, por ejemplo, y también van a intervenir el área de universo y vamos a crear una hortaliza, porque la empresa minera Cormidón cultiva agua. Ellos cultivan el agua que van a utilizar en la mina, es una de las cosas más hermosas. Ellos cultivan y cosechan agua. Ellos trabajan con el agua de lluvia, no con el agua de los ríos ni nada. Y ese es uno de los mensajes que nosotros quisimos presentar en la sala de Planeta Tierra. Otro patrocinador es AES, que está trabajando una propuesta para la sala de energía. Y así se nos acercan los patrocinadores interesados en una sala en específico que esté relacionado, vamos a decir que a su misión como empresa, que haya una cierta relación, y trabaja en conjunto con el museo para desarrollar los guiones. Ahí es donde entra la museóloga. O sea, cómo vamos a presentar las cosas, cuáles van a ser los temas que vamos a trabajar, cómo lo pueden entender los niños, porque si venimos con algo muy académico, muy técnico, no va a ser de su agrado. Y sí, los patrocinadores se nos pueden acercar con nosotros felices, porque realmente mantener un museo abierto 18 años ha sido un sacrificio titánico. Pero gracias a Dios lo hemos logrado y pues sí, los patrocinadores nada más se tienen que acercar a nosotros y ahí, con muchísimo gusto, las puertas abiertas. Margarita, sé que hay un nuevo proyecto para ti. Claro, para seguir ampliando y modernizando también. Sí, yo siempre he dicho que Trampolín fue mi trampolín, porque Trampolín fue mi primer proyecto en República Dominicana y después de ese proyecto me empezaron a surgir otros proyectos, me quedé. Mi plan original no era quedarme, mi plan original era regresar a mi trabajo en México, pero de Trampolín pasé a ser el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, el Museo, Casa Museo Moncáceres, el Museo de la Virgen de la Altagracia en Higüey, el de Gregorio Luperón en Puerto Plata, y cuando me vine a dar cuenta, señores, estaba en República Dominicana haciendo museo. Me contactaron hace unos 4 o 5 años para ser directora del Alcázar, efectivamente, pero mi última propuesta, como dice Ana Mirta, que yo sé que ella tuvo información por ahí, es el Museo Arqueológico Regional de Altos de Chabón. Ese es un nuevo reto, es un museo
hermoso. Imagínense en Alto de Chabón, rodeado de toda aquella belleza del río Chabón, con unas características sumamente interesantes. Lo primero es que tiene la segunda o tercera colección más importante de arte taíno, no del país, no del Caribe. Una colección impresionante, donada por el señor Pion, que era oriundo de la Romana. Pero lo interesante de este museo es que también abarca la época colonial, con todo lo que es Ponce de León y el Yuma, y lo que fue dominar la región este, Higüey. A los conquistadores le dio muchísimo trabajo, eran los aborígenes más valientes. Higüey fue el último en caer a la dominación española. Entonces, también es muy interesante en el museo la economía de la región, que se basa en caña de azúcar. Una tradición que desde la época colonial, imagínense ustedes lo que... Se muteó. Okay. La azucarera de la región, viniendo desde la época colonial, ¿no? Entonces, el museo presenta como muchos temas muy interesantes para trabajar en la región y, por ende, trabajar en el país. ¿Y ya está abierto? Sí, estamos trabajando. Trabajamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y estamos recibiendo escuelas de Santo Domingo, de San Cristóbal, de Samaná. Estamos recibiendo escuelas de todo el país. Así que el que se anime, con muchísimo gusto, por favor, los recibimos allá. Pueden entrar a nuestro Instagram, Museo Arqueológico. Ahí tiene los teléfonos, los horarios, todo lo que usted necesite para visitar. Te voy a ir a visitar por allá. Definitivamente. Bueno, ojalá puedan aceptarnos nosotras dos para allá, para hacer un bonito trabajo desde allá. De verdad que el tiempo se nos agotó, Margarita. Nos gustaría nos den esas informaciones tan interesantes. Claro que sí, encantadísima, a la orden. Feliz. Gracias por estar. Bueno, Ana Mirda, vamos a despedir a Margarita González. Necesitamos ya será otra ocasión, ¿verdad que sí, Ana Mirda? Así es, bendiciones y buena salud, Margarita. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme.